¿Por qué sigues orando y luchando por algo que Dios ya decidió darte hace mucho tiempo, como si tu esfuerzo pudiera cambiar una decisión que el cielo tomó antes de que nacieras? Y si te dijera que ese deseo profundo que llevas en tu corazón no es una casualidad ni un capricho tuyo, sino una semilla divina que Dios mismo plantó en tu espíritu porque Él ya determinó en la eternidad que te lo daría, y que lo único que separa tu anhelo de su manifestación no es tu falta de fe ni tu indignidad, sino simplemente el timing perfecto que Dios estableció para que cuando llegue sea en el momento exacto que maximice su gloria y tu beneficio. Hermano mío, hermana querida, hay un secreto oculto sobre los deseos del corazón que muy pocos cristianos entienden. Una revelación poderosa que explica por qué algunos anhelos persisten durante años sin desaparecer, por qué ciertas visiones siguen vivas en tu espíritu a pesar de las decepciones, y por qué hay sueños que simplemente no puedes soltar, sin importar cuánto tiempo pase o cuántos obstáculos enfrentes. Durante más de 40 años pastoreando almas y viendo cómo Dios cumple promesas en tiempos perfectos, he descubierto un patrón extraordinario que se repite constantemente. Los deseos que Dios planta en tu corazón son en realidad anticipos proféticos de decisiones que Él ya tomó en el cielo sobre tu futuro. Y cuando entiendes esta verdad, dejas de luchar por convencer a Dios y comienzas a prepararte para recibir lo que Él ya decidió entregarte. Los anhelos genuinos que vienen de Dios no son peticiones que Él está considerando, son revelaciones de decisiones que Él ya tomó. Salmo 37, versículo 4 dice: «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Este versículo no dice que Dios considerará tus peticiones, dice que las concederá, tiempo futuro garantizado, porque cuando te deleitas en Él, los deseos de tu corazón se alinean perfectamente con las decisiones que Él ya tomó sobre tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ese anhelo específico no desaparece sin importar cuánto ores, cuánto ayunes o cuánto trates de resignarte? ¿Has considerado que tal vez la persistencia del deseo es evidencia de que Dios lo puso ahí porque ya decidió cumplirlo, y tu espíritu está simplemente respondiendo a una realidad futura que ya está establecida en el cielo? En los próximos minutos vas a descubrir revelaciones que van a transformar completamente la manera en que ves tus anhelos más profundos. Vas a aprender exactamente cómo distinguir entre deseos que son producto de tu carne y deseos que Dios plantó como anticipos de sus decisiones sobre tu futuro. Vas a entender por qué algunos anhelos se cumplen rápidamente, mientras que otros requieren años de espera. Y cómo puedes prepararte espiritualmente para recibir lo que Dios ya decidió darte. Existe algo tremendamente poderoso que está a punto de ser revelado sobre la conexión directa entre los deseos persistentes de tu corazón y las decisiones irrevocables que Dios tomó en la eternidad sobre tu destino. Algo que los patriarcas bíblicos entendían perfectamente cuando esperaban décadas por promesas que sabían que Dios ya había garantizado. Si permaneces conmigo hasta el final de este mensaje, vas a descubrir secretos bíblicos que han estado ocultos para muchos, verdades que tienen el poder de transformar tu espera en expectativa gozosa, tu anhelo en certeza profética y tu lucha en descanso confiado, porque sabrás que Dios ya decidió darte exactamente lo que estás esperando. Quiero que sepas que no es coincidencia que hayas llegado a este video, precisamente cuando tu corazón está cansado de esperar, cuando las promesas parecen retrasarse indefinidamente, cuando comienzas a dudar si Dios realmente te dará lo que tanto anhelas. Dios te ha guiado hasta aquí porque quiere confirmarte que Él ya decidió, que ya está determinado en el cielo, que solo falta el tiempo perfecto para la manifestación.
Si realmente crees que Dios no cambia de opinión sobre sus decisiones, si sientes en tu corazón que hay anhelos que Él mismo puso ahí, entonces necesito que hagas algo muy importante ahora mismo. Comenta en este video la frase "ya está decidido". Porque cuando declaras con fe que confías en las decisiones que Dios ya tomó, estás activando fuerzas espirituales que acelerarán la manifestación de lo que ya está garantizado. También necesito que presiones ese botón de me gusta y te explico por qué esto es crucial. Cuando das me gusta a este video, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que están a punto de renunciar a sus sueños porque no entienden que Dios ya decidió dárselos. Al dar me gusta, te conviertes en un instrumento de esperanza para otros que necesitan esta revelación urgentemente. Quiero felicitarte porque al estar aquí, al haber llegado hasta este video, ya estás demostrando que eres una persona que no ha renunciado a sus anhelos profundos, que todavía crees que Dios tiene planes buenos para tu vida, que tienes la madurez espiritual para entender que el retraso no es negación, sino preparación para recibir en el tiempo perfecto. Muchas personas que nos siguen en este canal usan nuestro contenido como su principal fuente de fortaleza durante temporadas de espera prolongada. Especialmente aquellos que han estado creyendo por promesas durante años y necesitan confirmación de que Dios no ha olvidado, que Él ya decidió, que la manifestación está garantizada. Por eso es tan importante que todos participemos desde el principio, que nos unamos en fe y expectativa. Te animo a que comentes paz en Cristo antes de comenzar con el estudio, porque esa declaración de fe prepara tu espíritu para recibir todo lo que Dios quiere revelarte sobre sus decisiones irrevocables sobre tu vida. Recuerda que la penúltima enseñanza de hoy puede llevar la clave específica para el anhelo exacto que has estado cargando. Una revelación que confirmará que Dios ya decidió dártelo y que solo estás esperando el timing perfecto. Mantente atento, mantén tu corazón abierto y prepárate para recibir confirmación del cielo. Ahora sí, hermano, hermana, vamos a comenzar con este estudio que va a transformar tu espera en certeza y tu anhelo en expectativa gozosa. Quiero llevarte hasta Génesis capítulo 17, versículo 19, donde encontramos una declaración extraordinaria que revela exactamente cómo Dios opera con nuestros anhelos más profundos. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Aquí está la primera revelación crucial sobre los anhelos que Dios ya decidió cumplir. Dios no le dijo a Abraham: voy a considerar darte un hijo, o tal vez Sara concebirá si ustedes tienen suficiente fe. Dios declaró: ciertamente Sara te dará a luz un hijo. Tiempo futuro garantizado, decisión ya tomada, resultado ya establecido en el cielo antes de manifestarse en la tierra. Fíjate que cuando Dios hizo esta declaración, Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90. Génesis 18, versículo 11, nos dice: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Desde toda perspectiva natural, humana, médica, era completamente imposible que tuvieran un hijo. Pero la decisión de Dios no dependía de posibilidades humanas, sino de determinaciones divinas que ya estaban establecidas. Lo más extraordinario es que Dios había tomado esta decisión mucho antes de revelársela a Abraham. Romanos 4, versículo 17. Nos dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios ya había llamado a Isaac a la existencia en la eternidad antes de que Abraham siquiera tuviera el anhelo de un hijo.
Esto significa que el anhelo que Abraham y Sara tenían por un hijo no era algo que ellos generaron independientemente, sino algo que Dios plantó en sus corazones como respuesta anticipada a una decisión que Él ya había tomado. El deseo era evidencia de la decisión divina, no una petición que Dios estaba considerando. Déjame contarte sobre Marta, una mujer de 42 años que había estado orando durante 18 años por un esposo. Marta era profesional exitosa, activa en su iglesia, hermosa y madura espiritualmente, pero permanecía soltera mientras veía a amigas menos comprometidas con Dios casarse una tras otra. Había llegado al punto de preguntarse si debía renunciar al deseo de matrimonio. Durante una consejería pastoral, le pregunté sobre la persistencia de su anhelo. Marta confesó que sin importar cuánto oraba, cuánto trataba de conformarse con la soltería, cuánto intentaba morir a sí misma, el deseo de matrimonio simplemente no desaparecía. Le había pedido a Dios que lo quitara si no era su voluntad, pero el anhelo persistía año tras año. Le expliqué exactamente el principio que vemos en Abraham y Sara, que cuando un deseo persiste, a pesar de años de espera, a pesar de circunstancias imposibles, a pesar de tus esfuerzos por eliminarlo, es evidencia de que Dios lo plantó ahí porque ya decidió cumplirlo. El anhelo no desaparece porque está conectado con una decisión divina que ya está establecida en el cielo. Le dije a Marta que dejara de pelear contra su deseo, que dejara de sentirse culpable por anhelar matrimonio, que dejara de tratar de convencerse de que la soltería era su destino. Le dije que necesitaba cambiar de luchar por convencer a Dios a prepararse para recibir lo que Él ya había decidido darle. Marta hizo un cambio radical en su perspectiva. En lugar de orar, Dios, por favor, dame un esposo, comenzó a orar, Padre, gracias porque ya decidiste darme el esposo que has preparado. Prepárame para recibirlo en tu tiempo perfecto. En lugar de desesperación, comenzó a vivir en expectativa gozosa. 6 meses después, Marta conoció a un viudo cristiano de 48 años que había estado orando exactamente por una mujer con las características de Marta. Se casaron 10 meses después, y Marta testifica que el esposo que recibió era exactamente lo que había estado anhelando durante 18 años, pero mejor de lo que había imaginado porque Dios había usado el tiempo de espera para preparar a ambos perfectamente. La historia de Abraham revela algo crucial. La espera no es evidencia de que Dios no ha decidido, sino evidencia de que está preparando todo para que cuando llegue sea perfecto. Génesis 21, versículo 2, dice, «Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho». Fíjate, en el tiempo que Dios le había dicho. No cuando Abraham quería, no cuando parecía lógico, no cuando las circunstancias eran ideales, sino en el tiempo exacto que Dios había establecido desde el principio. El timing de Dios es tan importante como la decisión de Dios, porque el timing perfecto maximiza la gloria y el beneficio. Hebreos 6, versículo 15 nos dice sobre Abraham, «Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa». La paciencia no cambió la decisión de Dios, la decisión ya estaba tomada. La paciencia simplemente permitió que Abraham llegara al momento exacto cuando Dios había programado la manifestación. Aquí está el protocolo para manejar anhelos que Dios ya decidió cumplir. Primero, identifica cuáles de tus deseos persisten sin importar cuánto tiempo pase o cuántas circunstancias contrarias enfrentes. Esos son probablemente deseos que Dios plantó como anticipos de sus decisiones. Segundo, deja de luchar por convencer a Dios de algo que Él ya decidió y comienza a prepararte para recibir en su tiempo perfecto. Tercero,
Cambia tu oración de súplica desesperada a declaración de fe en decisiones ya tomadas. Gracias, Padre, porque ya decidiste. Ahora prepárame para recibir. Cuarto, usa el tiempo de espera para desarrollar carácter, madurez y capacidad que necesitarás para manejar lo que Dios ya decidió darte. Quinto, resiste la tentación de forzar manifestaciones prematuras como Abraham hizo con Ismael. Dios tiene un Isaac específico que es mejor que cualquier Ismael que puedas producir por esfuerzo humano. Sexto, mantén testimonio constante de fe en las decisiones de Dios, incluso cuando las circunstancias griten lo contrario. Séptimo, busca confirmación bíblica de que tus anhelos están alineados con el carácter y los propósitos de Dios, no con deseos carnales disfrazados de espirituales. Octavo, prepárate prácticamente para la manifestación. Abraham preparó todo lo necesario para recibir un hijo antes de que Isaac naciera. Abraham esperó 25 años desde la promesa hasta la manifestación, pero la decisión de Dios nunca cambió durante ese cuarto de siglo. Tu espera no cambia las decisiones de Dios, solo te prepara para recibirlas apropiadamente. Génesis 21, versículo 6, registra la respuesta de Sara, y dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Lo que había sido anhelo doloroso se convirtió en gozo extraordinario cuando llegó en el tiempo perfecto de Dios. Tu anhelo persistente no es tormento que debes eliminar. Es evidencia profética de que Dios ya decidió darte exactamente lo que estás esperando. Cuando cambia tu perspectiva de la espera misma se transforma de desesperación en preparación gozosa. Comenta: mi Isaac viene. Si entiendes que el anhelo persistente en tu corazón es evidencia de que Dios ya decidió dártelo en su tiempo perfecto. Ahora quiero llevarte hasta 1 Samuel capítulo 1, versículo 20, donde encontramos otra revelación poderosa sobre anhelos que Dios ya decidió cumplir. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Aquí está la segunda revelación sobre decisiones divinas. Ana pensaba que estaba pidiendo algo que Dios consideraría, cuando en realidad estaba expresando un anhelo que Dios había plantado en su corazón como anticipo de una decisión que Él ya había tomado. La oración de Ana no convenció a Dios de darle un hijo. La oración de Ana fue la respuesta de su espíritu a una decisión que Dios ya había establecido en el cielo. El contexto es crucial para entender esto. Versículo 6 nos dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ana sufría doble dolor: la esterilidad física y la provocación constante de Penina, que tenía hijos. Esta situación había durado años, no meses. Versículo 7 añade: así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la rival la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Año tras año, el mismo dolor, el mismo anhelo sin cumplir, la misma provocación. Cualquier persona normal habría renunciado al deseo después de años de decepción, pero Ana no podía soltar el anhelo. ¿Por qué Ana no podía renunciar al deseo de tener un hijo? Porque Dios había plantado ese anhelo específicamente en su corazón como preparación para una decisión que Él ya había tomado, que Ana sería la madre de Samuel, quien sería el profeta que ungiría a David, quien establecería el linaje que llevaría al Mesías. El anhelo de Ana no era capricho personal, era revelación profética de decisiones divinas que afectarían a toda la nación. Déjame contarte sobre Roberto, un hombre que durante 12 años había estado orando por abrir un centro de rehabilitación para adictos. Roberto había sido adicto a las drogas durante su juventud, había sido rescatado por Cristo
y sentía un llamado profundo de ayudar a otros en la misma situación que él había estado. Durante 12 años, Roberto intentó abrir el centro múltiples veces. Cada intento fracasaba por falta de recursos, permisos negados, edificios que no funcionaban, socios que se retiraban. Había llegado al punto de preguntarse si había malinterpretado el llamado, si debía conformarse con un trabajo secular normal y olvidar el sueño. Durante una crisis de fe, Roberto vino a consejería pastoral completamente desanimado. Le pregunté, ¿el deseo ha desaparecido? Roberto respondió, no, pastor. He tratado de matarlo, he orado para que Dios lo quite, he intentado convencerme de que no es su voluntad, pero el deseo solo se intensifica. Cada vez que veo a un adicto en la calle, mi corazón arde con la visión del centro. No puedo apagarlo. Le expliqué exactamente el principio de Ana, que cuando un deseo persiste a pesar de años de fracasos, a pesar de puertas cerradas, a pesar de tus esfuerzos por eliminarlo, es evidencia de que Dios lo plantó porque ya decidió cumplirlo. Las puertas cerradas no eran negación, sino protección de intentos prematuros que habrían resultado en Ismaeles en lugar de Isaacs. Roberto hizo lo que Ana hizo. Cambió de súplica desesperada a declaración de fe. Versículo 11 registra el voto de Ana. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana dejó de pedir y comenzó a negociar basándose en la certeza de que Dios ya había decidido. Si me das implica expectativa de recibir, no duda de si Dios consideraría. Roberto hizo un voto similar. Padre, cuando abras el centro que ya decidiste darme, lo dedicaré completamente a tu gloria. No lo usaré para mi beneficio personal. 18 meses después de ese voto, Roberto recibió una llamada de un empresario cristiano que había escuchado sobre su visión y quería donar un edificio completo, más recursos, para iniciar el centro. El empresario dijo, he estado orando durante años sobre qué hacer con esta propiedad y cuando escuché tu visión, supe que Dios ya había decidido que fuera para ti. El centro abrió 6 meses después y en los primeros 3 años ayudó a más de 300 adictos a encontrar libertad en Cristo. Roberto testifica que la espera de 12 años fue necesaria para desarrollar en él la madurez, la paciencia y el carácter que necesitaría para dirigir un ministerio de esa magnitud. Versículo 19 dice sobre Ana, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana conoció a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Dios se acordó no significa que había olvidado, significa que llegó el tiempo exacto cuando él había programado la manifestación de lo que ya había decidido. Primera de Samuel 2, versículo 21 añade, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Después de que Ana demostró que podía manejar correctamente un hijo dedicado a Dios, él multiplicó su fecundidad más allá de lo que había pedido. Esto revela otro principio crucial. Cuando Dios finalmente manifiesta lo que ya decidió darte, frecuentemente lo multiplica más allá de tu petición original, porque la espera te preparó para manejar más de lo que inicialmente pediste. Aquí está tu protocolo para anhelos que persisten durante años. Primero, reconoce que la persistencia del anhelo, a pesar de circunstancias contrarias, es evidencia de que Dios lo plantó y ya decidió cumplirlo. Segundo, deja de sentirte culpable por anhelos que no puedes eliminar. Son proféticos, no carnales. Tercero, cambia de súplica que asume que Dios está considerando.
a declaración que asume que Dios ya decidió y solo espera su timing. Cuarto, haz votos específicos sobre cómo usarás lo que Dios ya decidió darte para su gloria, no para tu beneficio egoísta. Quinto, usa los años de espera para desarrollar carácter que será necesario para manejar la bendición cuando llegue. Sexto, mantén adoración constante durante la espera como Ana hizo. La adoración declara que confías en las decisiones de Dios independientemente del timing. Séptimo, prepárate para que Dios multiplique lo que pediste cuando finalmente manifieste lo que ya decidió darte. Octavo, documenta tu jornada de espera para poder testificar cuando llegue la manifestación, fortaleciendo la fe de otros que están esperando. Ana esperó años en esterilidad dolorosa, pero la decisión de Dios nunca cambió. Tu espera no altera las decisiones divinas, solo te posiciona para recibirlas apropiadamente cuando llegue el momento perfecto. El nombre Samuel significa pedido a Dios, pero la realidad era que Dios había decidido dar a Samuel antes de que Ana lo pidiera. Tu petición no crea la decisión de Dios. Tu petición responde a decisiones que Él ya tomó. Comenta, Dios se acordará si entiendes que tus años de espera están llegando al momento exacto cuando Dios manifestará lo que ya decidió darte. Quiero llevarte hasta Génesis capítulo 45, versículo 5, donde José revela una verdad extraordinaria que transformará cómo ves los retrasos en tus anhelos. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí está la tercera revelación sobre decisiones divinas. Dios había decidido hacer a José gobernador de Egipto mucho antes de que sus hermanos lo vendieran como esclavo. Los sueños que José tuvo de adolescente no eran aspiraciones que Dios consideraría, eran revelaciones proféticas de decisiones que Dios ya había tomado sobre su destino. La traición de sus hermanos no cambió las decisiones de Dios, solo ajustó la ruta para llegar exactamente donde Dios había determinado. Los sueños de José revelaban su destino. Génesis 37, versículos 5 al 7. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Este sueño no era fantasía adolescente, era revelación profética de una decisión que Dios ya había tomado. José gobernaría sobre su familia. Pero entre el sueño y la manifestación había 13 años de esclavitud, acusaciones falsas, prisión injusta y olvido aparente. ¿Cambió esto la decisión de Dios? Absolutamente no. Génesis 41, versículo 14, registra el momento exacto del cumplimiento. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. En un solo día, José pasó de prisionero olvidado a segundo en comando de la nación más poderosa del mundo, no porque Dios finalmente decidiera bendecirlo, sino porque llegó el día exacto que Dios había programado desde el principio. Déjame contarte sobre Carmen, una mujer que a los 25 años sintió un llamado claro de Dios para dirigir un ministerio internacional de mujeres. Carmen tuvo sueños específicos, visiones detalladas y confirmaciones proféticas de múltiples fuentes sobre este llamado. Estaba segura de que Dios la usaría poderosamente para impactar a mujeres en todo el mundo. Sin embargo, inmediatamente después de recibir estas confirmaciones, la vida de Carmen se desmoronó. Perdió su trabajo, enfrentó una enfermedad seria que la dejó debilitada durante 2 años,
Su prometido canceló el compromiso y terminó teniendo que mudarse de regreso con sus padres a los 28 años, sintiéndose como un fracaso total. Durante 7 años, Carmen experimentó lo que parecía ser exactamente lo opuesto de lo que Dios había revelado. En lugar de ministerio internacional, apenas podía mantener un trabajo local. En lugar de impactar mujeres globalmente, luchaba por mantener su propia fe. Los sueños parecían burlas crueles de un destino que nunca se manifestaría. A los 35 años, durante una crisis profunda de fe, Carmen vino a consejería completamente rota. «Pastor, ¿me engañó Dios? ¿Fueron los sueños solo mi imaginación? ¿Interpreté mal las confirmaciones? Porque mi vida es exactamente lo opuesto de lo que Él reveló». Le expliqué exactamente el principio de José, que Dios le había mostrado el destino final, pero el camino para llegar ahí incluiría procesos de preparación que parecerían contradecir completamente las promesas. Le dije que los años difíciles no eran evidencia de que Dios había cambiado de opinión, sino evidencia de que la estaba preparando para algo tan grande que requería un nivel de madurez que solo se puede desarrollar en el fuego. Carmen hizo lo que José hizo. Mantuvo fe en las decisiones de Dios a pesar de circunstancias que gritaban lo contrario. Génesis 39, versículo 2, dice sobre José en la esclavitud: «Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero». Incluso en la prisión injusta, versículo 21, «Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia». Carmen comenzó a ver sus circunstancias difíciles no como negación de las promesas, sino como preparación para cumplirlas. Usó sus años de enfermedad para desarrollar compasión profunda por mujeres que sufren. Usó su experiencia de rechazo para entender el dolor de mujeres abandonadas. Usó su tiempo en empleos humildes para desarrollar humildad que la protegería de orgullo cuando llegara el ministerio grande. A los 37 años, exactamente 12 años después de los sueños iniciales, el mismo tiempo que José esperó, Carmen recibió una invitación completamente inesperada para hablar en una conferencia internacional de mujeres. Su mensaje sobre mantener fe durante temporadas de aparente contradicción resonó tan poderosamente que recibió invitaciones de 15 países diferentes. En los 3 años siguientes, el ministerio de Carmen explotó exactamente como Dios había revelado 12 años antes. Hoy dirige una organización que impacta a mujeres en más de 40 países. Carmen testifica que los 12 años de aparente contradicción fueron absolutamente necesarios para desarrollar el mensaje, la madurez y la compasión que hacen su ministerio efectivo. Génesis 50, versículo 20, contiene la declaración más poderosa de José. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Las circunstancias que parecían destruir las promesas en realidad estaban posicionando a José exactamente donde Dios lo necesitaba para cumplir decisiones que nunca cambiaron. Tus circunstancias actuales, que parecen contradecir tus anhelos, no están cancelando las decisiones de Dios. Están preparándote para recibirlas de maneras que maximicen tu efectividad y la gloria de Dios. Aquí está tu protocolo para cuando circunstancias contradicen anhelos. Primero, entiende que Dios frecuentemente revela el destino final, pero no el camino completo para llegar ahí. Confía en sus decisiones, incluso cuando la ruta parezca contradictoria. Segundo, usa circunstancias difíciles como oportunidades de desarrollar carácter que necesitarás cuando llegue la manifestación. Tercero, mantén testimonio de fe en las decisiones de Dios, incluso cuando otros piensen que has sido engañado o que estás en negación. Cuarto, busca cómo Dios está usando circunstancias presentes
para posicionarte estratégicamente para decisiones futuras. Quinto, resiste la tentación de amargura contra personas o situaciones que parecen estar bloqueando tus anhelos. Pueden ser instrumentos inconscientes que Dios está usando para llevarte exactamente donde necesitas estar. Sexto, documenta las lecciones que aprendes durante la espera para poder ayudar a otros cuando llegues a tu destino. Séptimo, mantén excelencia en circunstancias presentes aunque parezcan insignificantes. José fue excelente como esclavo y como prisionero antes de ser excelente como gobernador. Octavo, prepárate para transiciones rápidas. Cuando llegue el tiempo de Dios, todo puede cambiar en un solo día como cambió para José. José esperó 13 años, desde los sueños hasta el cumplimiento, pero la decisión de Dios nunca cambió durante esos 13 años de aparente contradicción. Tu espera dolorosa no está alterando las decisiones divinas. Está preparándote para recibirlas apropiadamente. Los hermanos de José pensaron que estaban arruinando su destino cuando lo vendieron como esclavo. En realidad, estaban siendo instrumentos inconscientes para posicionarlo exactamente donde Dios lo necesitaba para cumplir decisiones que ya estaban establecidas en el cielo. Comenta, Dios lo encamina a bien. Si entiendes que tus circunstancias difíciles actuales no están cancelando tus anhelos, sino preparándote para recibirlos en el tiempo perfecto. Ahora quiero llevarte hasta 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13, donde encontramos otra verdad poderosa sobre decisiones divinas que preceden manifestaciones terrenales. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí está la cuarta revelación sobre anhelos que Dios ya decidió cumplir. David fue ungido como rey cuando todavía era pastor de ovejas, rechazado por su propia familia. La unción declaraba públicamente una decisión que Dios ya había tomado. David sería rey. Pero entre la unción y la coronación había 15 años de huir de Saúl, vivir en cuevas, ser perseguido injustamente y esperar mientras otro ocupaba el trono que Dios ya le había prometido. Versículo 11 revela el rechazo familiar que David enfrentaba. Luego dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. El padre de David ni siquiera consideró importante incluirlo cuando el profeta vino a ungir un rey. David era tan desestimado que fue dejado en el campo con las ovejas. Sin embargo, Dios ya había decidido que este joven rechazado sería el rey más grande de Israel. Versículo 7 nos da el principio. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios había decidido hacer rey a David basándose en su corazón, no en su posición actual, su apariencia física o la opinión de su familia. Las decisiones de Dios sobre tu futuro no están limitadas por tu presente, tu pasado o las opiniones de quienes te rodean. Déjame contarte sobre Miguel, un joven de 23 años que sintió un llamado claro de Dios para ser pastor y maestro de la palabra. Miguel provenía de una familia que nunca había producido un ministro, no tenía recursos para seminario, y cuando compartió su llamado con líderes de su iglesia, fue desanimado porque no tenía el perfil correcto para el ministerio. Durante 5 años, Miguel trabajó en empleos seculares mientras estudiaba la Biblia por su cuenta. Comenzó un estudio bíblico pequeño en su casa con 3 personas.
Los líderes de su iglesia le dijeron que estaba perdiendo el tiempo, que debía conformarse con ser un buen miembro laico, que el ministerio era para personas con mejor preparación y mejores conexiones. A los 28 años, Miguel estaba desanimado al punto de renunciar. Su estudio bíblico casero tenía solo 7 personas después de 5 años de esfuerzo. No había recursos para ir a seminario. No había puertas abiertas para ministerio formal. Todo parecía confirmar que había malinterpretado el llamado. Durante una crisis de fe, Miguel vino a consejería. Le pregunté sobre la persistencia del llamado. Miguel dijo: «Pastor, he tratado de conformarme con ser laico. He orado para que Dios quite el llamado si no es real. Pero cada vez que abro la Biblia ardo por enseñarla. Cada vez que veo a alguien confundido espiritualmente, quiero ayudarlo a entender la palabra. No puedo apagar esto». Le expliqué exactamente el principio de David, que Dios lo había ungido internamente con el llamado mucho antes de que hubiera manifestación externa del ministerio. La unción interna era evidencia de una decisión que Dios ya había tomado. Y el rechazo de líderes humanos no cambiaba las decisiones divinas. Le dije que David pasó 15 años entre la unción privada y la coronación pública, pero durante esos 15 años desarrolló exactamente las habilidades que necesitaría como rey. Liderazgo en el campo con las ovejas, valentía enfrentando a Goliat, estrategia militar huyendo de Saúl, lealtad, manteniéndose fiel a pesar de oportunidades de tomar el trono prematuramente. Miguel cambió su perspectiva. En lugar de ver los años de preparación como evidencia de que el llamado no era real, comenzó a verlos como preparación para un ministerio que Dios ya había decidido darle. Continuó fielmente con su estudio bíblico casero. Desarrolló sus habilidades de enseñanza y mantuvo testimonio de excelencia en su trabajo secular. A los 32 años, un pastor de una iglesia grande visitó el estudio bíblico de Miguel y quedó impresionado por la profundidad de su enseñanza. 6 meses después, Miguel fue invitado a unirse al equipo pastoral de esa iglesia. 2 años después, cuando el pastor principal se retiró, Miguel fue llamado a ser el pastor principal. Hoy, a los 38 años, Miguel dirige una iglesia de más de 2,000 personas y es reconocido como uno de los maestros bíblicos más dotados de su región. Los años de rechazo y preparación desarrollaron exactamente la humildad, la profundidad bíblica y el carácter que hacen su ministerio poderoso. Primera de Samuel 30, versículo 6, dice sobre David durante su tiempo de huir: «Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios». David mantuvo fe en las decisiones de Dios, incluso cuando sus propios seguidores querían matarlo. Segunda de Samuel 5, versículo 4, registra el cumplimiento. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. 15 años desde la unción hasta la coronación, pero la decisión de Dios nunca cambió durante ese tiempo de aparente contradicción. Salmo 27, versículo 14, contiene el consejo que David aprendió durante la espera. «Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová». La espera no cambia las decisiones de Dios, solo te posiciona para recibirlas apropiadamente. Aquí está tu protocolo para cuando el llamado es claro, pero las puertas están cerradas. Primero, entiende que la unción interna precede la manifestación externa. Si Dios plantó el llamado, ya decidió cumplirlo. Segundo, no permitas que el rechazo de personas invalide las decisiones de Dios. La gente ve lo externo, Dios ve el corazón. Tercero, usa años de preparación para desarrollar habilidades que necesitarás cuando llegue la manifestación.
David desarrolló como pastor las habilidades que usaría como rey. Cuarto, mantén excelencia en asignaciones presentes, aunque parezcan insignificantes comparadas con tu llamado futuro. Quinto, resiste tentaciones de tomar atajos o forzar manifestaciones prematuras. David tuvo múltiples oportunidades de matar a Saúl y tomar el trono prematuramente, pero se negó. Sexto, fortalécete en el Señor durante temporadas, cuando incluso tus seguidores dudan de ti. Séptimo, documenta las lecciones que Dios te enseña durante la espera para poder ministrar con autoridad cuando llegues a tu destino. Octavo, prepárate para que cuando llegue tu tiempo, Dios te posicione rápidamente en el lugar que ya decidió darte. David esperó 15 años entre la unción y la coronación, pero la decisión de Dios nunca cambió. Tu espera no está alterando las decisiones divinas, está desarrollándote para manejarlas apropiadamente cuando se manifiesten. El rechazo de tu familia, la falta de reconocimiento de líderes, las puertas cerradas y los años en el campo con las ovejas no están cancelando lo que Dios ya decidió. Están preparándote para manejarlo con la humildad y sabiduría que solo se desarrollan en el lugar secreto. Comenta, ya fui ungido. Si entiendes que aunque tu llamado no se ha manifestado públicamente, Dios ya te ungió internamente y ya decidió dártelo en su tiempo perfecto. Quiero llevarte hasta Esther, capítulo 4, versículo 14, donde Mardoqueo le revela a Esther una verdad que transformará cómo ves tus anhelos más profundos. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Aquí está la quinta revelación sobre decisiones divinas. Dios había decidido usar a Esther para salvar al pueblo judío mucho antes de que ella supiera que había una crisis. La frase, para esta hora has llegado al reino, revela que su posición como reina no era accidente ni coincidencia, sino posicionamiento estratégico divino para un propósito que Dios había determinado desde antes de que ella naciera. Esther no buscó ser reina. Esther capítulo 2, versículo 8. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Esther fue llevada, no fue voluntariamente. Desde perspectiva humana, era víctima de circunstancias fuera de su control. Sin embargo, versículo 17 revela el plan divino. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Lo que parecía ser circunstancia aleatoria era posicionamiento divino para un propósito específico que Dios ya había decidido cumplir a través de ella. Lo extraordinario es que Esther se convirtió en reina años antes de que surgiera la crisis que requeriría su intervención. Dios la posicionó estratégicamente antes de que ella o alguien más supiera que habría necesidad. Esto revela que Dios decide usar personas específicas para propósitos específicos mucho antes de que esas personas entiendan por qué están donde están. Déjame contarte sobre Laura, una mujer que a los 25 años aceptó un trabajo en una compañía farmacéutica grande, no porque era su sueño, sino porque necesitaba empleo después de graduarse. Laura había estudiado biología con sueños de ser investigadora médica, pero las puertas de investigación estaban cerradas y aceptó un puesto administrativo que parecía completamente desconectado de sus pasiones. Durante 10 años, Laura trabajó en ese puesto sintiéndose frustrada porque parecía estar desperdiciando su educación y sus sueños.
Oraba constantemente por oportunidades de investigación, pero las puertas permanecían cerradas. A los 35 años, Laura estaba resignada a una carrera administrativa que nunca había deseado. A los 36 años, Laura descubrió que la compañía donde trabajaba estaba desarrollando un medicamento que sus investigaciones internas mostraban que podía causar daños severos, pero la compañía planeaba ocultarlo para obtener aprobación y maximizar ganancias. Laura enfrentó una decisión de Esther: permanecer callada y mantener su empleo seguro, o denunciar el fraude, sabiendo que probablemente perdería su trabajo y enfrentaría represalias. Durante una crisis de conciencia, Laura vino a consejería pastoral. Le expliqué exactamente el principio de Esther, que Dios la había posicionado en esa compañía específica durante 10 años, específicamente para una hora como esta. Los 10 años que parecían desperdicio de su educación y sueños habían sido preparación y posicionamiento divino para un momento cuando miles de vidas dependerían de su valentía. Laura tomó la decisión de Esther. Versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezco. Laura denunció el fraude a las autoridades regulatorias, perdió su trabajo inmediatamente y enfrentó amenazas legales de la compañía. Durante 6 meses no tenía empleo y enfrentaba la posibilidad de ser demandada. Pero su valentía salvó a miles de personas de daños severos, resultó en investigaciones que cerraron prácticas fraudulentas, y Laura se convirtió en testigo clave protegida. 2 años después, Laura fue contratada por una organización dedicada a proteger a consumidores de fraude farmacéutico. Exactamente el tipo de investigación que había soñado durante años. Descubrió que los 10 años en la compañía farmacéutica le habían dado conocimiento interno del funcionamiento de la industria que la hacía excepcionalmente efectiva en su nuevo rol. Laura testifica que Dios la había posicionado estratégicamente durante 10 años para una hora como esta, y que los años que parecían desperdicio de sus sueños eran en realidad preparación para cumplir un propósito que Dios había decidido mucho antes de que ella entendiera por qué estaba donde estaba. Esther capítulo 8 versículo 16 registra el resultado: y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. La obediencia de Esther al propósito que Dios había decidido para ella no solo salvó vidas, sino que resultó en celebración nacional. Proverbios 19, versículo 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Tus planes pueden ser frustrados repetidamente, pero los propósitos que Dios ya decidió para ti permanecerán y se cumplirán en su tiempo perfecto. Aquí está tu protocolo para cuando te sientes fuera de lugar. Primero, considera que tu posición actual puede ser posicionamiento estratégico de Dios para propósitos que aún no entiendes. Segundo, mantén excelencia e integridad donde estás, aunque parezca desconectado de tus sueños. Tercero, prepárate espiritualmente para momentos cuando Dios te llamará a actuar con valentía para cumplir propósitos que Él ya decidió. Cuarto, no renuncies prematuramente a posiciones que parecen frustrantes. Pueden ser exactamente donde Dios te necesita para una hora como esta. Quinto, desarrolla sensibilidad al Espíritu Santo para reconocer cuándo llega el momento de actuar en el propósito para el cual fuiste posicionado. Sexto, prepárate para que cumplir propósitos divinos puede requerir sacrificios que parecen arriesgados desde perspectiva humana. Séptimo, busca consejo espiritual cuando enfrentes decisiones que requieren valentía extraordinaria.
Esther consultó antes de actuar. Octavo, confía que cuando actúas en propósitos que Dios ya decidió, Él te protegerá y proveerá, aunque el camino parezca peligroso. Esther fue posicionada como reina años antes de que surgiera la necesidad que requeriría su intervención. Tu posición actual puede parecer aleatoria o frustrante, pero puede ser exactamente donde Dios te necesita para cumplir propósitos que Él ya decidió que cumplirías. Los anhelos que persisten en tu corazón pueden ser anticipos proféticos de propósitos que Dios ya determinó cumplir a través de ti en momentos específicos que Él ya programó. Tu frustración presente puede ser preparación para impacto futuro que requerirá exactamente las experiencias que estás acumulando. Comenta, para esta hora, si entiendes que tus circunstancias actuales, aunque frustrantes, pueden ser posicionamiento divino para propósitos que Dios ya decidió cumplir a través de ti. Para cerrar estas enseñanzas sobre anhelos que Dios ya decidió cumplir, quiero llevarte hasta Lucas capítulo 15, versículo 20, donde encontramos la revelación más poderosa sobre cómo Dios opera con nuestros anhelos más profundos. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Aquí está la sexta y revelación final sobre decisiones divinas. El padre no decidió restaurar al hijo cuando el hijo se arrepintió. El padre ya había decidido restaurarlo mucho antes y estaba esperando activamente el momento cuando el hijo regresaría para manifestar una decisión que ya estaba tomada. La frase, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, revela que el padre estaba vigilando constantemente, esperando el momento de manifestar una restauración que ya había determinado en su corazón. El contexto de la parábola es crucial. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo había tomado su herencia, había despreciado a su padre, había desperdiciado todo en pecado. Desde toda perspectiva, había perdido el derecho a cualquier restauración. Sin embargo, el padre nunca dejó de esperar su regreso, no porque el hijo mereciera restauración, sino porque el padre ya había decidido restaurarlo independientemente del comportamiento del hijo. La decisión del padre no dependía de las acciones del hijo, dependía del carácter del padre. Versículo 20 continúa. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo preparó un discurso de arrepentimiento, pero el padre lo interrumpió con restauración antes de que pudiera terminar. La restauración ya estaba decidida, solo esperaba el momento de manifestarse. Versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. El padre tenía el vestido, el anillo y el calzado preparados antes de que el hijo regresara. Había tomado la decisión de restauración completa mucho antes del arrepentimiento del hijo. Déjame contarte sobre Pedro, un hombre de 45 años, cuyo hijo de 23 años había abandonado completamente la fe, se había involucrado en drogas y había cortado comunicación con la familia durante 3 años. Pedro oraba diariamente por su hijo, pero no había señales de cambio. El hijo parecía determinado a destruir su vida. Durante esos 3 años de silencio total, Pedro luchaba con 2 tentaciones: renunciar a la esperanza de que su hijo regresaría o intentar forzar un cambio a través de amenazas, ultimátums o manipulación. En una consejería pastoral le expliqué exactamente el principio del padre del hijo pródigo.
Le dije que Dios ya había decidido restaurar a su hijo, que la decisión divina no dependía del arrepentimiento del hijo, sino del carácter del Padre Celestial. Le dije que su papel no era convencer a Dios de tener misericordia, sino prepararse para el día cuando su hijo regresaría, porque ese día ya estaba determinado en el cielo. Le pregunté, ¿tienes el vestido, el anillo y el calzado preparados? Pedro no entendió la pregunta. Le expliqué que el padre del hijo pródigo tenía todo preparado antes de que el hijo regresara, porque ya había decidido la restauración completa. Pedro necesitaba hacer lo mismo, preparar todo para celebrar la restauración de su hijo antes de ver señales de cambio. Pedro hizo algo radical. Limpió y preparó la habitación de su hijo como si fuera a regresar mañana. Compró ropa nueva apropiada para un hijo restaurado. Preparó una fiesta celebrativa con el menú favorito de su hijo. Declaró diariamente, «Padre, gracias porque ya decidiste restaurar a mi hijo. Preparo todo para celebrar cuando se manifieste lo que ya está determinado en el cielo». 18 meses después de que Pedro comenzó a vivir en expectativa de una decisión ya tomada, su hijo llamó completamente quebrantado, pidiendo regresar a casa. Pedro experimentó exactamente lo que el padre del hijo pródigo experimentó: la manifestación de una restauración que ya había sido decidida en el corazón del Padre. La fiesta estaba preparada, la habitación estaba lista, la ropa nueva estaba comprada. Pedro no tuvo que correr a preparar nada, porque había vivido en expectativa de una decisión que sabía que Dios ya había tomado. El hijo fue restaurado completamente. Se reintegró a la familia y hoy sirve activamente en el ministerio después de haber experimentado la misericordia radical de un padre que nunca dejó de esperar. Versículo 32 contiene la declaración del padre: «Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado». El padre habla de la restauración como algo que era necesario, no como algo que el hijo había ganado o merecido. La restauración era resultado de una decisión del padre, no de las acciones del hijo. Esta parábola revela el corazón de Dios hacia todos tus anhelos. Dios ya decidió darte lo que has estado pidiendo. No porque lo merezcas, no porque has orado suficiente, no porque has sido lo suficientemente bueno. Dios ya decidió porque ese es su carácter. Y tus anhelos son anticipos proféticos de decisiones que Él ya tomó. Segunda de Pedro 3, versículo 9 dice: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Lo que parece retraso no es indecisión de Dios, sino paciencia para que todo esté perfectamente preparado. Aquí está tu protocolo final para vivir en expectativa de decisiones ya tomadas. Primero, identifica cuáles anhelos persisten en tu corazón a pesar de años de espera. Esos son probablemente anticipos de decisiones que Dios ya tomó. Segundo, deja de tratar de convencer a Dios de algo que Él ya decidió y comienza a prepararte para recibirlo. Tercero, prepara prácticamente para la manifestación de lo que Dios ya decidió. Limpia el espacio, compra lo necesario, haz los arreglos como si fuera a llegar mañana. Cuarto, vive en expectativa gozosa en lugar de desesperación ansiosa. La expectativa reconoce que Dios ya decidió, solo esperas su timing. Quinto, mantén testimonio de fe declarando que Dios ya decidió incluso cuando no hay señales visibles de cambio. Sexto, usa el tiempo de espera para desarrollar el carácter que necesitarás para manejar apropiadamente lo que Dios ya decidió darte. Séptimo, prepárate para celebrar abundantemente cuando llegue la manifestación. El padre del hijo pródigo hizo fiesta grande porque la restauración que había esperado finalmente se manifestó. Octavo, testifica de la fidelidad de Dios cuando recibas lo que Él ya había decidido,
para fortalecer la fe de otros que están esperando. El padre del hijo pródigo vivió durante años en expectativa de una restauración que ya había decidido en su corazón. Cuando llegó el momento de la manifestación, todo estaba preparado, porque había vivido sabiendo que la decisión ya estaba tomada. Solo esperaba el timing perfecto. Tus anhelos que persisten año tras año no son torturas que Dios te impone, son anticipos proféticos de decisiones que Él ya tomó. Cuando cambias de súplica desesperada a expectativa gozosa, todo se transforma porque vives sabiendo que Dios ya decidió darte exactamente lo que estás esperando. El hijo pródigo pensaba que iba a pedir ser jornalero, pero el padre ya había decidido restauración completa como hijo. Tus expectativas de lo que Dios dará pueden ser menores que lo que Él ya decidió. Prepárate para que Dios supere lo que pediste, porque sus decisiones son mejores que tus peticiones. Comenta, mi Padre ya decidió. Si entiendes que tus anhelos profundos son anticipos de decisiones que Dios ya tomó y que solo esperan el timing perfecto para manifestarse. Si has llegado hasta este punto de nuestro estudio, quiero felicitarte profundamente porque has demostrado exactamente el tipo de perseverancia, hambre por verdad y expectativa de fe que caracteriza a aquellos que realmente reciben lo que Dios ya decidió darles. La realidad es que muy pocas personas tienen la determinación, la paciencia y la fe necesaria para llegar hasta el final de un mensaje sobre esperar en las decisiones ya tomadas de Dios. Tu decisión de permanecer aquí hasta estos últimos minutos me dice que tu corazón verdaderamente cree que Dios ya decidió darte lo que anhelas, que tu espíritu reconoce que tus anhelos persistentes son proféticos, no caprichosos, y que estás genuinamente dispuesto a vivir en expectativa gozosa de decisiones ya tomadas, en lugar de en desesperación ansiosa. Quiero que sepas que no es coincidencia que el Espíritu Santo te haya mantenido atento durante todo este tiempo mientras aprendías sobre las decisiones irrevocables que Dios ya tomó sobre tu vida. Él ha estado confirmando en tu corazón que efectivamente tus anhelos son anticipos de promesas que están garantizadas y está preparándote para recibir en el momento perfecto lo que ya está determinado en el cielo. Ahora necesito que hagas algo extremadamente importante. Comenta tu nombre completo en este video y te explico por qué esto es absolutamente crucial para activar la manifestación de lo que Dios ya decidió. Cada noche dedico tiempo específico para interceder por cada persona que comenta su nombre en nuestros videos. No son oraciones generales o rutinarias, sino intercesiones proféticas específicas, donde presento tu nombre ante el trono de la gracia y declaro sobre ti el cumplimiento acelerado de las decisiones que Dios ya tomó sobre tu vida. Estas oraciones de intercesión pastoral tienen un poder extraordinario, porque van respaldadas por la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre mi vida después de más de 4 décadas, viendo cómo aquellos que viven en expectativa de decisiones ya tomadas experimentan manifestaciones que exceden todo lo que pidieron o imaginaron. Cuando comentas tu nombre, no solo te estás colocando bajo la cobertura de oración de este ministerio, estás haciendo una declaración pública de fe que activa inmediatamente procesos de manifestación de decisiones que ya están establecidas en el cielo. Estás diciéndole a Dios y a todo el reino espiritual que crees en sus decisiones independientemente de circunstancias presentes, que vives en expectativa en lugar de desesperación, que confías en su timing perfecto. Esa declaración pública de fe en decisiones ya tomadas tiene un poder tremendo porque alinea tu confesión con realidades celestiales y cuando tu boca declara lo que Dios ya decidió, estás creando condiciones para manifestación acelerada. Pero hay algo adicional que necesitas hacer,
Y esto es igualmente importante para acelerar la manifestación. Necesitas compartir este video inmediatamente en tu Facebook y en tu WhatsApp. Y no te estoy pidiendo esto por razones promocionales. Te lo pido porque cuando compartes revelación sobre decisiones divinas, estás sembrando esperanza que te garantiza cosecha de manifestación en tus propias promesas. Piensa en esto. En tu lista de contactos hay familiares, amigos, hermanos en Cristo que pueden estar a punto de renunciar a sus sueños porque no entienden que Dios ya decidió dárselos. Estas personas necesitan urgentemente escuchar que sus anhelos persistentes son anticipos proféticos de decisiones divinas, no torturas crueles. Cuando compartes este video, no solo estás fortaleciendo la fe de otros, estás sembrando expectativa que te garantiza cosecha de manifestación. Lucas 6, versículo 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Siembra esperanza y cosecharás manifestación multiplicada. También es absolutamente crucial que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. La expectativa de decisiones divinas no se mantiene a través de revelaciones aisladas, sino a través de enseñanza constante y recordatorios regulares de que Dios ya decidió, que la manifestación está garantizada, que solo esperas su timing perfecto. Cuando te suscribes, YouTube te notifica cada vez que subimos contenido nuevo, asegurándose de que no te pierdas ningún mensaje que pueda fortalecer tu expectativa, confirmar las decisiones de Dios o acelerar las manifestaciones que están programadas para tu vida. Y confrontaré con amor pastoral. Si has estado viendo nuestros videos, beneficiándote de enseñanzas sobre promesas de Dios, pero nunca te has suscrito, estás operando en mentalidad de duda que recibe esperanza temporalmente, pero no se compromete con expectativa permanente. Esa mentalidad retrasa manifestaciones. Antes de despedirnos, quiero hacer una oración poderosa de activación sobre las decisiones que Dios ya tomó sobre tu vida. Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesús, vengo ante tu trono de gracia, intercediendo por cada persona preciosa que ha permanecido hasta el final de este mensaje. Señor, tú conoces cada nombre, cada anhelo profundo, cada decisión que ya tomaste sobre cada vida representada aquí. Declaro que a partir de este momento se aceleran las manifestaciones de decisiones que ya están establecidas en el cielo. Declaro que los anhelos que has plantado en sus corazones como anticipos proféticos comenzarán a manifestarse en el tiempo perfecto que ya programaste. Declaro que sus Isaac están en camino, que sus Samuel ya fueron decididos, que sus destinos como José ya están determinados, que sus unciones como David ya están selladas, que sus propósitos como Esther ya están establecidos, que sus restauraciones como el Hijo pródigo ya están preparadas. Señor, transforma su espera de desesperación en expectativa, su anhelo de tormento en anticipación gozosa, su duda de parálisis en preparación activa. Que vivan sabiendo que tú ya decidiste, que solo esperan tu timing perfecto, que la manifestación está garantizada. Multiplica sobrenaturalmente lo que están esperando. Que reciban más de lo que pidieron, porque tus decisiones son mejores que sus peticiones. En el nombre poderoso de Jesús, declaro manifestación acelerada de decisiones divinas ya establecidas. Amén. Quiero que sepas que mi corazón está lleno de expectativa tremenda por los testimonios extraordinarios que van a comenzar a llegar a este canal en los próximos días, semanas y meses. Estoy esperando con gran gozo leer cómo Dios manifestó lo que ya había decidido, cómo recibiste tu Isaac después de años de esterilidad, cómo tu Samuel nació en el tiempo perfecto, cómo llegaste a tu destino como José, cómo fuiste coronado como David,
cómo cumpliste tu propósito como Esther, cómo experimentaste restauración como el hijo pródigo. No olvides comentar tu nombre completo para intercesión profética, compartir inmediatamente para sembrar esperanza que te garantiza manifestación, y suscribirte para mantener viva tu expectativa de decisiones ya tomadas. Y sobre todo, vive en expectativa gozosa. Prepara prácticamente para lo que Dios ya decidió darte. Declara diariamente: Padre, gracias porque ya decidiste. Preparo todo para recibir en tu tiempo perfecto. Mantén testimonio de fe que declare que Dios ya decidió incluso cuando circunstancias griten lo contrario. Que la gracia manifestadora de Jesús, el amor decidido del Padre y el poder activador del Espíritu trabajen juntos para traer a manifestación visible todo lo que ya está decidido en el cielo sobre tu vida. Paz en Cristo, hermano o hermana. Dios ya decidió darte exactamente lo que anhelas. La decisión está tomada. La manifestación está garantizada. Solo espera el timing perfecto que maximizará su gloria y tu beneficio. Vive en expectativa porque tu Isaac, tu Samuel, tu destino, tu unción, tu propósito y tu restauración ya están decididos en el cielo y están en camino hacia ti ahora mismo.